Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El hecho se produjo bajo el reinado de Josías. El encuentro del libro de la ley movilizó al rey y a todo el pueblo y generó una gran reforma religiosa que hizo volver al pueblo a las fuentes de su fe. Sucede que, a veces, las tradiciones, el tiempo y muchas leyes acumuladas nos hacen olvidar lo que estuvo en el origen y que dio sentido a estas tradiciones y leyes. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores y pidiendo humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Señor Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. El sumo sacerdote Hilquías dijo al secretario Safán: He encontrado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilquías entregó el libro a Safán y éste lo leyó. Luego el secretario Safán anunció al rey: Hilquías, el sacerdote, me ha dado un libro. Y Safán lo leyó delante del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y dio esta orden a Hilquías, el sacerdote:
a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, a Safán el secretario y a Asaías el servidor del rey. Vayan a consultar al Señor por mí, por todo el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que ha sido encontrado. Porque es grande el furor del Señor que se ha encendido contra nosotros, ya que nuestros padres no han obedecido a las palabras de este libro y no han obrado conforme a lo que está escrito en él. El rey mandó que se reunieran junto a él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió a la casa del Señor, acompañado de todos los hombres de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo desde el más pequeño al más grande. Y les leyó todas las palabras del libro de la alianza, que había sido hallado en la casa del Señor. Después de pie sobre el estrado, el rey selló delante del Señor la alianza que obliga a seguir al Señor y a observar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos, de todo corazón y con toda el alma, cumpliendo las palabras de esta alianza escritas en aquel libro. Y todo el pueblo se comprometió en la alianza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstrame el camino de tus preceptos, Señor. Muéstrame el camino de tus preceptos, Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus preceptos, y yo los cumpliré a la perfección. Instrúyeme para que observe tu ley y la cumpla de todo corazón. Muéstrame el camino de tus preceptos, Señor. Condúceme por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo puesta mi alegría. Inclina mi corazón hacia tus prescripciones y no hacia la codicia. Muéstrame el camino de tus preceptos, Señor. Aparta de mí el oprobio que temo, porque tus juicios son benignos. Yo deseo tus mandamientos, vivifícame por tu justicia. Muéstrame el camino de tus preceptos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos con pieles de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno produce fruto bueno, y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos, se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos, entonces ustedes los reconocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué sabiduría tan grande, ¿verdad? De parte del Señor con este evangelio del día de hoy. Siempre estamos dentro de esta gran colección del primer libro, porque Mateo divide, ¿verdad?, en 5 pequeños fascículos. Es su evangelio, como diciendo, esta es la Torá. Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, aquí encontramos como 5 fascículos, 5 partes esenciales, con su introducción y conclusión después final, ¿verdad? Pero es tan interesante, queridos amigos, tengan cuidado de los falsos profetas, falsos profetas. Entonces, el hecho de que alguien hable de Dios, porque nosotros lo encontramos por todas partes,
Pero al final de cuentas, en el Antiguo Testamento también encontramos muchos falsos profetas. Incluso en el libro de los Reyes encontramos uno que es después hasta castigado, ¿verdad? Primero es enviado por Dios, pero después, olla posea, pero siempre aprovechándose y hablando en el nombre de Dios. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Está confundiendo. Y aquí, como termina el Evangelio, por sus frutos, entonces ustedes los reconocerán. Todos aquellos grupos que directamente están incitando y están llamando a la división, esos son falsos profetas, por sus frutos, por sus frutos. Entonces comienzan a criticar esto y aquello, ¿verdad? Y en realidad, haciendo un poco un estudio profundo, ¿verdad? Dentro de la psicología y dentro de la sociología, uno encuentra que muchas de estas sectas y todo esto, protestantes, cómo arman su iglesia. Y posiblemente, y no solamente posiblemente, sino que un porcentaje muy elevado, porque hubo alguna frustración con el grupo, ¿verdad? Con el grupo originario. Peando ya tende yo y seré peando pena y seré o porque hipochiñan de yare y por tal cosa, o porque no ponen yo y matrimonio, entonces se ata pepe, ata ya por las normas como yo quiero, de acuerdo, y así muchas cosas. Investiguen, miren un poco y vean. Y entonces quiere decir que esa es una falsedad, ¿verdad? Porque estamos queriendo engañar a la conciencia que no se le engaña. A la conciencia es imposible engañarla, imposible. Porque la verdad siempre, tarde o temprano, se revela, ¿verdad? O sea, se muestra. Y entonces nosotros vamos inventando y vamos diciendo cosas de acuerdo a nuestros intereses. Entonces, queridos amigos, aquí hay un camino demasiado importante, lo que Jesús nos está diciendo. Y por eso que llama la atención, porque esto siempre existió, existe, existirán, porque estamos entrando dentro de un plano muy humano. Entonces, Jesús comienza con su evangelio diciendo, tengan cuidado, tengan cuidado. Y entonces dice, se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Es el famoso ñandeco pea peñan de ñebella epe iñen su huega. Pero se caen amba ella va olla pota pe iba ahí. Cómo va a dividir, cómo va a ser simplemente, ¿verdad? Y siempre entonces está, ¿cuál es el ritintín? Y justamente el ritintín es buscar así ciertas cosas, ¿verdad? Dentro del caminar, ¿verdad? De la comunidad, donde también hay equivocaciones, hay errores, ciertamente. Nadie está hablando de 100% dentro de nuestras limitaciones humanas. Pero miren que en tiempo de San Francisco de Asís también habían equivocaciones totalmente equivocadas, ¿verdad? De la iglesia, de la comunidad. Pero ¿cómo se responde con eso? Y se responde justamente con el Evangelio, es decir, con ese estilo de procurar, ¿qué cosa? Procurar la unidad, no la división, no la división. Por los frutos ustedes van a conocer. Porque cuanto más dividimos, después es peor. Entonces ahí estamos dividiendo a la comunidad. Nos dividimos todos, ¿entienden? Y ahí después, imagínense para volver a entrar. Porque después ya vienen otros intereses, ¿entienden? Al comienzo, como son falsos profetas, vienen cubiertos con pieles de oveja. Todo parece lindo, todo espectacular, pero por dentro son lobos rapaces. Y ahí va a estar el problema. Que ve y gusto más, pego la famosa, y gusto más, daña acostumbrado, y gusto más, y después ya voy por otros y con otros intereses. Por eso que atención, y no me estoy refiriendo simplemente a denominaciones cristianas, sino que también me estoy refiriendo dentro de una misma denominación cristiana. Después comienzan los fanatismos dentro de los movimientos, etcétera, etcétera. Ya dividí. Entonces aquí el Evangelio está apuntando principalmente a
todo aquello que es división. Es ahí en la falso profeta. Y después continúa, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Te está diciendo bien, te está engañando, está haciendo un camino totalmente de falsedad. Así todo árbol bueno produce frutos buenos y todo árbol malo produce frutos malos. Y con eso va a concluir después. Tenemos que mirar cuál es verdaderamente la raíz y cuáles son los problemas. Como yo le dije, Francisco respondió ante una situación, pero con mucha humildad y fue y transformó de nuevo, reconstruye mi iglesia, le decía. Tenemos en el tiempo de San Ignacio de Loyola, también Martín Lutero, son del mismo tiempo del Renacimiento. Uno divide la iglesia, divide a la comunidad. Lutero divide con su pensamiento. Bueno, también se aprovecharon de él, o sea, de su teología o de sus reclamos, otros intereses, pero se dan cuenta que es división. Sin embargo, San Ignacio de Loyola, imagínense, al contrario, procura, renueva, se inserta dentro de la problemática. El mismo que estaba también entrando y sufriendo esa problemática. Pero después ofrece, da su granito de arena y hace que la iglesia vuelva a reerguirse, ¿verdad? A reerguirse. Bueno, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia hoy a Dios. Anila ya está como gente aquí que nos dice el Evangelio, que seamos falsos profetas o seamos simplemente cubiertos con pieles de ovejas. Pero por dentro somos lobos rapaces. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Cristo, enséñanos a amar. Cristo, enséñanos a amar. Por nuestra Iglesia, para que nos instruya y nos estimule a buscar la sabiduría que viene de Dios, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los padres de familia, para que sientan la cercanía y la bendición de Dios, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los excluidos sociales, para que sepamos trabajar por la igualdad y crear justicia social, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por todos nosotros, para que tengamos paz y amemos las enseñanzas de Cristo sobre el reino, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Escucha, Padre de bondad, todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una, con los ángeles, cantamos tu gloria, gozosos, diciendo: Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucho entusiasmo decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De amor,
milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, solo imagen con pies de barro, y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que mucha gente, que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir, y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferente.